Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, estoy conectando como cada día a través de mi página personal. Y bueno, saludarle a cada uno de ustedes para poder, ante todo, agradecer a Dios por sus vidas y poder también agradecerles también por el tiempo que se dan de poder estar aquí en esta transmisión. Entonces, eh, vamos a empezar dando gracias a Dios este tiempo. Y bueno, la Semana Santa recuerda hoy que Jesús resucitó. Y, pero vamos a hablar, y sé que muchos personas que han transmitido desde la mañana están enfocándose en la resurrección. Y es espectacular, la resurrección, la muerte de nuestro Señor es el centro de todo. Pero el día de hoy, sinceramente el día de hoy, de que quiero hablar, sinceramente el día de hoy lo que quiero hablar el día de hoy lo que quiero hablar con cada uno de ustedes y compartir es un tema que muy pocas personas tocan en la actualidad y es poco, que casi nada oigo hablar de esta persona, que fue una persona que en los tiempos de Jesús tuvo los mayores privilegios que tú y yo desearíamos tener, hubiéramos deseado tener. Primero de estar con Jesús y muchas cosas más que vamos a ir analizando. Hablar de lo que es hablar y de quién quiero hablar este día. Este día quiero hablar acerca de Judas, Judas Iscariote. Pero ¿qué cosa hay de hablar? Hay cosas que ya sabemos, cómo murió, traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata. Sabemos eso. Pero vamos a estudiar un poco mejor la historia de este hombre, un poco su historia, los privilegios que tuvo, pero también los errores que cometió, que sabemos a dónde lo llevó al final. Hoy día vamos a ver acerca de, y le he titulado este estudio que estoy haciendo, que quiero compartir con cada uno de ustedes, y es titulado La triste victoria de Judas. La triste victoria de Judas. Agradecer a los que se están conectando. He empezado de frente con esto porque es un tema largo y amplio en la cual quiero enfocarme el día de hoy. Como lo dije en un principio, todos nos estamos enfocando en la resurrección de Jesús y sabemos eso, y yo también. Pero Dios puso en mi corazón hablar de este tema. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante en el cual hay mucho que aprender, hay mucho que comprender y hay mucho que saber de esto. ¿Por qué? Porque tiene un gran mensaje esto. Y tú me dirás, ¿qué? ¿De Judas voy a aprender algo? En realidad sí, de Judas Iscariote se aprende muchas cosas. Se va a aprender muchas cosas de su vida, de los errores que cometió y a dónde lo llevó. Vamos a explicarlo mejor. Lucas 22 del 1 al 3. Lucas 22 del 1 al 3 dice: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Verso 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Verso 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Como lo dije en un principio, posiblemente el tema el tema de hoy creo que también te debe llamar la atención, por decirlo así, en el que trataremos sobre la vida de uno llamado quien luchó por alcanzar fama y éxito terrenal. Vamos a hablar un poco acerca de Judas, ¿sí? Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía cierto número de seguidores, y dentro de ellos escogió 12 para que fuesen parte de su círculo íntimo. Quiero agregar acá algo.
Cada uno de nosotros tenemos un círculo de amigos. Tenemos conocidos, tenemos gente que por laboralmente tenemos un trato, pero no son nuestros amigos. Pero en cada uno tenemos un círculo íntimo de amigos a los cuales abrimos nuestro corazón, le contamos cosas personales a la cual a personas conocidas no lo vamos a hacer porque no son nuestros amigos, son personas solo conocidas. Entonces era lo mismo con el círculo de Jesús. No estoy hablando que Jesús hacía división de personas o excepción, no acepción de personas, nada que ver. Pero Jesús tenía mucha gente que lo seguía porque impactaba el mensaje que él daba. Pero Jesús tenía un círculo íntimo a la cual él llamó como sus discípulos y llamó apóstoles, que fueron 12, y entre esos 12 estaba Judas Iscariote. ¿Sí? Como le digo, los 12 pertenecían al círculo de más confianza de Jesús. Muchas veces las personas importantes comparten con multitudes y con personas de todo tipo, pero no todos tienen acceso a la parte privada de la vida de ellos. Es lo que dije hace un momento. El caso de este sermón es sobre uno de aquellos que perteneció al grupo íntimo de Cristo, Judas Iscariote, al cual se ha mencionado el tema de hoy. Vamos a ver un poco acerca de la biografía de Judas. Hay cosas que he sacado también que no están en la Biblia, pero sí lo dice en la historia. A ver, la biografía un poco de Judas. A ver, vamos a ver acá. Judas, nombre hebreo que significa alabanza, es un nombre propio frecuentemente usado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El nombre de su padre fue Simón. Eso lo dice en Juan 6:71. Judas era procedente de la ciudad llamada Keriot. Eso habla en Josué 15:25. O sea, es una ciudad de Judá. Por lo cual es llamado Judas Iscariote. De esa manera se distinguía del otro discípulo también de Jesús que llevaba el mismo nombre, o sea, Judas. Dice, era el único de los apóstoles que no era Galileo. Judas era un creyente profesante que junto a los 11 profesó creer en Cristo. Y eso habla en Juan 6:9. Vamos a ver Juan 6:9. Juan 6:69. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Están hablando en los 12, ¿sí? Entonces, lo que estamos aquí aclarando un poco es que Judas también era un profesante que junto a los 11 profesaban a Cristo. Hablaban de Cristo, predicaban de Cristo, hacían milagros en el nombre de Cristo. Wow. Entonces, hablar de este hombre es hablar de algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay algo en lo cual debemos aprender de la vida de Judas Iscariote. Tú me dirás, ¿qué voy a aprender? Lo vivo. Hay mucho que aprender. No estoy hablando lo malo, por si acaso, sino estoy hablando aprender de su vida de él y lo trágica que fue, habiendo tenido todo y despreciado todo. Wow. Vamos a avanzar. Perdónenme si algunos textos los voy a dar, no los voy a leer los textos algunos porque es largo este tema y quiero correr para poder, pero también que podamos entender nosotros, ¿sí? Dice, pero era hombre hipócrita. Era un hombre hipócrita. Judas era un hombre hipócrita, el cual Jesús llamó diablo, y que aunque aparentaba estar interesado en el bien de los demás, solamente le interesaba su propio bien. Es una evidencia de Judas, que Judas, su único interés era su beneficio propio y no le importaba el beneficio de los demás. Podríamos también decir que el beneficio de Judas de seguir a Jesús era porque él quizás tenía otra idea del Mesías. Él pensaba quizás que Jesús iba a ser coronado como rey terrenalmente. Y Judas iba a ser un ministro de alto rango de Jesús.
podríamos decir eso. Porque lo que movía el corazón de Judas no era Jesús, aunque profesaba, hablaba todo de él, pero lo que había en el corazón de Judas era un interés por algo personal, por un bien personal. Y es lo que hoy mucha gente sigue o busca a Dios por un interés personal y no por Jesús. Hubo un tiempo, y bueno, hoy en día hay, ¿no?, que hacen muchas cruzadas de milagros y sanidades, y hay gente que son pseudo pastores, hasta que se llaman profetas, apóstoles, que ven, haz un pacto, te voy a hacer el milagro. Y la gente busca por el milagro. Y en los tiempos de Jesús no era excepto eso, porque de la mucha gente que seguía a Jesús, muchísimos lo seguían por un interés, el ser sanados, o lo hacían por tener un beneficio de Jesús. Una cosa es buscar el milagro. ¿Me dejo entender? Una cosa es buscar el milagro y otra cosa es buscar al que hace los milagros. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, continuamos un poco hablando de este hombre. Dice, Jesús declara que era hijo de perdición. Eso habla en Juan 17:12, que Judas era el hijo de perdición. Vamos a analizar un poco acerca de Judas. Por ejemplo, los triunfos de Judas, entre comillas, ¿no? Bueno, no, entre comillas no. En realidad los triunfos de Judas, los oficios de Judas, los triunfos. Número 1, el ser discípulo. Al ser seguidor de Jesús, Judas era contado entre los discípulos. Seguramente que cuando comenzaron a bautizar, él también tomó parte en el bautismo de Juan, o fue bautizado por los otros apóstoles. Miren, él tuvo el privilegio de pertenecer al círculo más íntimo de Jesús, que eran los 12. Él tuvo un privilegio tremendo, ser llamado discípulo. Wow. Imagínate, él tuvo el privilegio de ser llamado discípulo. Judas Iscariote. ¿Qué otro triunfo o privilegio tuvo, o triunfo que alcanzó él? Es que fue llamado apóstol. No solamente fue Judas escogido para pertenecer al círculo íntimo de Jesucristo, sino que le fue dado el título de apóstol. Y apóstol es un título más alto dado a cualquiera en el Nuevo Testamento y en la iglesia cristiana. Es un alto rango llamar a alguien, no cualquiera se llama pastor, hace apóstol. En el tiempo de Jesús no cualquiera era apóstol, solo eran 12. Y uno de los requisitos para el apostolado eran que eran llamados por el mismo Jesús en persona. Los apóstoles fueron comisionados por Cristo con poderes especiales para hacer milagros. ¿Qué más? Echar fuera demonios y sanar todo tipo de enfermedad. Y ser los que establecieran la iglesia del nuevo pacto. Eso era un apóstol. Y Jesús ya puso a Judas como apóstol en un rango alto. ¿Qué otro privilegio más tuvo Judas? Fue el tesorero. Judas fue el tesorero. Fue el tesorero manejaba la economía en esos tiempos del ministerio de Jesús. Miren, el ser tesorero no se le da a cualquier persona, ¿sabes? En cualquier asociación, cualquier incluso iglesia, siempre hay un grupo de personas que son tesoreras, no solo una ni dos, sino un grupo de varios, por testimonio, que manejan las ofrendas y manejan los diezmos. Nunca es bueno, no es muy recomendable que el mismo pastor o alguien allegado al pastor pueda manejar el dinero físico. Por testimonio es bueno que no lo haga. Entonces, pero decomisionan a un grupo
no cualquier grupo, sino a personas muy temerosas de Dios y de confianza, y que amen a Dios y con su testimonio hayan demostrado que son muy temerosos de Dios. Se encomienda a esas personas como tesoreras que manejan, las riquezas del Señor, que son usadas para su obra. Entonces, Judas fue nombrado tesorero, imagínense. Que le dieran esa confianza de manejar el dinero. Que Jesús dijera ya que lo maneje. Qué tremendo, ¿verdad? No era solo Judas discípulo, apóstol del Señor, sino que llegó a convertirse en tesorero del grupo. Era el quien manejaba la bolsa con las finanzas y a quien se le confiaba el dinero de todos los demás, miren, incluyendo el del Señor. Pero acá había un detalle. ¿Qué cosa era Judas? Era ladrón. Y robaba de la bolsa. Eso dice en Juan 12:6. Inclusive cuando esta mujer derramó este perfume caro en Jesús, Judas dijo, pero ¿por qué desprecian ese perfume si vale tanto? Se podría dar de comer a mucha gente. Su intención de Judas la intención de Judas no era, ¿qué cosa? Que sea vendido el perfume para que él dé a los pobres. No, la intención de Judas era que ese perfume caro que la mujer derramó en los pies de Jesús, la intención de Judas era que ese perfume sea vendido y el dinero lo maneje él, y supuestamente para dar a los pobres, pero en realidad él iba a robar de eso, como siempre lo hacía. ¿Y esto qué nos dice de Judas? Esto nos dice que Judas era avaricioso. Él era una persona bien avariciosa. Él codiciaba tener riquezas. Como hoy en día hay mucha gente que codicia las riquezas, aún si es posible traicionar a su propia familia con tal de llegar a un beneficio económico personal. Hay familias que se pelean como perros, hijos por la herencia. Hay familias en las cuales no valoran el amor familiar, sino valoran la herencia que te puedan dejar los padres cuando han tenido negocios o casas. Eso se ve en la realidad. Y Judas era avaricioso y tenía su vista. ¿En qué tenía su vista Judas? Judas tenía su vista puesta en el dinero y en las cosas materiales. Eso era lo que sus ojos veían, el dinero y lo material. Hoy en día hay mucha gente que tiene su mirada en el dinero solamente y en los bienes materiales, y no tienen su mirada en Jesús. Ahora que este virus está haciendo que la economía se venga abajo, tienen miedo. Imagínense. Ya hemos hablado primero los 3 puntos de los oficios o los triunfos, entre comillas, se puede decir, los triunfos que tuvo Judas. No, entre comillas no, perdón. Los oficios de Judas. ¿A dónde llegó a ser? ¿Qué llegó a ser? Ya. Ahora vamos a ver algunos beneficios con los que contaba Judas. Judas contó con sus tremendos beneficios. Primero, número 1. ¿Cuál fue el primer beneficio? Un buen trato. Judas fue siempre tratado bien por el maestro. En ninguna parte de la Biblia se ve que el maestro lo trató mal o fue hipócrita con Judas. No, para nada. Judas fue siempre tratado bien por el maestro, y aunque Jesús lo escogió sabiendo que él sería quien le entregaría, eso dice en Juan 6:65, aún sabiendo Jesús que él lo iba a entregar, aún sabiendo eso, ¿qué pasó? Aún sabiendo eso, Jesús lo trataba bien. Aún, imagínate que tú, sabiendo que alguien te va a mandar a matar, ¿tú lo tratarías bien? ¿Tú serías amable con esa persona? Difícilmente no, ¿verdad? Difícilmente no. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar y sabía que él lo iba a traicionar y lo iba a entregar y lo iba a vender por las 30 monedas de plata. Sin embargo,
Jesús nunca dejó de tratarlo bien, lo trató bien. A pesar que robaba, y Jesús lo sabía, lo trataba bien. Ese fue el primer privilegio, el primer beneficio que tuvo Judas, un buen trato. Nada dice la Biblia de que Jesús le maltratara o lo menospreciara, eso es cierto. No dice en ninguna parte de la Biblia que Jesús maltrató a Judas o lo trató mal o fue hipócrita con Judas. No, no dice eso. No dice eso. Segundo beneficio con el que contaba Judas. Contaba con el apoyo de Jesús. ¡Wow! Contaba con el apoyo de Jesús. Aunque parece que entre los 12 él no era de los más allegados al maestro, como lo eran quizás Pedro y Juan, no obstante Judas contaba con el apoyo de su Señor cuando se recogieron 12 canastas después del milagro de alimentación de las 5,000 personas. La canasta de Judas estaba entre ellas. Él contaba con el apoyo de Jesús. Imagínate, no solo Jesús lo trataba bien sabiendo que lo va a matar, sino que lo apoyaba. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y eso nos hace admirar el temperamento de Jesús, el amor de Jesús, aún por la gente que lo odiaba. El tercer beneficio de Judas que tuvo, ¿cuál fue? Fue enseñado a orar. Miren, a nosotros nos enseñó nuestros pastores o un hermano, una hermana. A Judas no le enseñó a alguien secundario. A Judas le enseñó directamente el mismo maestro, el mismo Jesús, personalmente le enseñó. ¿Cuántos de los que alguna vez o actualmente estudiamos en un seminario, cuántos hubiéramos deseado que el mismo maestro, el mismo Dios hecho hombre, nos enseñe directamente a nosotros? Hablo personalmente, me refiero, porque sé que la palabra es su palabra y nos habla. Pero ¿cuánto hubiéramos deseado que Jesús estuviera delante de nosotros personalmente y enseñándonos? Pero este hombre tuvo ese beneficio. Cuando los discípulos querían aprender a orar, Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro. Y Judas estaba allí junto con ellos aprendiendo a orar. Padre Nuestro que estás en los cielos y todo lo demás. ¿Qué otro beneficio tuvo Judas? El cuarto beneficio que tuvo Judas. ¿Cuál fue el cuarto beneficio que tuvo Judas? Escuchó los sermones. ¿De quién? De Jesús. Escuchó las enseñanzas de Jesús. Judas, al pertenecer al grupo cercano de los 12, pudo escuchar de cerca los sermones y enseñanzas que Cristo daba a las multitudes. Judas no estaba en la última fila escuchando. No, Judas estaba en la primera fila junto con los 11. Imagínense. Todos esos beneficios tuvo Judas. Todos esos beneficios. Miren cuántos beneficios tuvo este hombre, ¿sabes? Número 5. El quinto beneficio que tuvo Judas. Presenció los milagros. Judas fue uno de los que vio el milagro del mismo maestro. Los presenció. Judas fue testigo ocular. Él vio cuando Jesús hacía los milagros. De primera mano de todos los milagros que Jesús obraba. Él vio todos los milagros. Número 6. Contaba con la confianza del maestro. Aún sabiendo lo que había verdaderamente en el corazón de Judas, Jesús nunca dijo a los demás apóstoles nada. Miren, Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, que Judas lo iba a vender, que Judas robaba, y Jesús lo sabía, nunca le dijo a los demás apóstoles: ¿sabe qué? Miren, traten mal a este porque este está robando, me va a entregar. No dijo eso.
nunca dijo a los apóstoles nada acerca de quién verdaderamente era Judas ni lo que iba a hacer. Eso habla en el Salmo 42:9. Y aquí habla acerca de él. Un salmo profético sobre Judas. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es una profecía que hablaba acerca de la traición de Judas. Qué tremendo, de verdad. Qué tremendo saber que incluso a pesar de saber Jesús todo lo que iba a hacer, contaba con el buen trato de Jesús, confiaba con la confianza de Jesús, del Maestro. Qué tremendo. Número 7. El séptimo beneficio que tuvo Judas fue: participaba en la mesa con Jesús. Miren, cuando tú comes en casa, ¿quiénes participan en la mesa? Los más allegados a tu familia, tu misma familia, a los que más amas, en quien más confías. ¿Alguna vez viene algún invitado? Sí. Pero mayormente, ¿con quién pasas tu tiempo? ¿Con quién comes en la mesa? Es con la familia. Judas participaba en la mesa del Señor. Dice, la última cena del Señor fue una celebración íntima. O sea, no fue algo público, fue algo íntimo, muy íntimo fue ese tiempo que Jesús pasó con sus discípulos. Dice, la última cena del Señor fue una celebración íntima de la Pascua, donde Jesús instituyó la celebración de la Santa Cena, que simboliza el nuevo pacto en su sangre. Ese día Judas estaba allí con los 12 y Jesús comió a la mesa juntamente con Judas, su enemigo. Miren, acá hay una parte muy interesante si hablamos de Judas, en esta parte de la cena. Jesús menciona: aquel que moje su pan en mi plato, ese me va a traicionar. Miren, según la tradición judía, la cultura judía, el que alguien ponga su pan en el plato del otro para comer, es un símbolo de intimidad, es un símbolo de tanta confianza que había. Y había tanta confianza. Qué tremendo. O sea, Judas tenía confianza con el Maestro, a pesar que el Maestro sabía todo. Mira, por ejemplo, tú vas a permitir que venga un extraño y tú estás tomando tu leche con tu pan comiendo, y venga un extraño y moje su pan en tu leche y se coma. ¿Tú lo vas a permitir? No. ¿Por qué? Porque no lo conozco. No tengo confianza con esa persona. ¿Cómo va a ser eso? Es una falta de respeto. ¿Me entiendes? Entonces, pero Judas mojó en su plato de Jesús. Qué tremenda confianza había. Y miren todos los beneficios que tenía este hombre, Judas Iscariote. Y no supo valorar. Número 8. Octavo beneficio que tuvo Judas: conocía la intimidad de su Señor. Dice la Escritura que sabía los lugares donde Jesús se apartaba, en Getsemaní, porque había estado allí con él. ¿Sí? Miren, qué interesante. Conocía la intimidad del Señor. Él conocía dónde estaba Jesús, a dónde iba, la hora que estaba. El Getsemaní, el lugar donde Jesús oró, fue un lugar donde era muy apartado. No era un lugar que nadie supiera. O sea, era un lugar que la gente no sabía. Solo los 12 y Jesús. Y entre ellos estaba Judas. Es por eso que Judas dio la información a los fariseos de dónde estaba su ubicación de Jesús ese día. Conocía los lugares donde Jesús se apartaba en Getsemaní porque había estado allí con él. Él estaba allí con él. No era la primera vez que Jesús iba al Getsemaní a orar. Habrá ido muchas veces. Número 9. Noveno beneficio que tenía Judas Iscariote: contaba con la amistad de Jesús. Imagínate, ¿tú le llamarías amigo a alguien que te quiere matar?
Jesús lo llamó así, amigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, de verdad! Vemos el buen trato que tuvo Cristo con Judas, que hasta en el último momento le llamó amigo. Eso dice en Mateo 26:50. Y eso sí lo voy a leer. Mateo 26:50. Lo llamó amigo. Mateo 26:50 dice así. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Él estaba diciendo amigo a Jesús. En la versión TLA dice así. Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. ¿Qué está hablando aquí? Que Jesús lo llamó amigo aún en el momento que lo estaban arrestando. Jesús lo llamó amigo a Judas Iscariote, aquel que no lo amaba, aquel que lo detestaba, aquel que lo entregó y aquel que lo traicionó. ¿Tú llamarías amigo a alguien que te traiciona o que te quiere matar o conspira contra ti? Bien difícil, ¿verdad? Y yo creo que no. La necesidad de que Judas existiera. Interesantemente, la existencia de Judas entre los 12 no fue casualidad, sino que era parte del plan divino para llevar a cabo lo que él quería que ocurriese. Lo leí hace un momento acerca de los salmos, ya hablaban de Judas, no dice Judas, pero habla de alguien que lo iba a traicionar y lo iba a vender por monedas de plata. Eso habla en Hechos 2. Jesucristo escogió entre los 12 apóstoles uno que él mismo llamó diablo. Ya lo vimos en Juan 6:71. En Mateo 26:24 también. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel, dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaría, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Judas, miren, Judas tan tontito era. Y todavía le pregunto, ¿seré yo, maestro? Como pensando que Jesús no lo sabe. Y Jesús indirectamente dijo, tú lo has dicho. Imagínense. Ahora vamos a ver los errores de Judas. Ya vimos los beneficios, ya vimos el oficio que tenía Judas. Hemos visto los beneficios y ahora vamos a ver los errores que cometió Judas. Los errores de Judas, vamos a ver los errores de Judas antes de entregar a Jesús y vamos a ver los errores de Judas después de que entregó a Jesús. ¿Sí? Errores de Judas antes de entregarlo. Número 1. Judas tenía un corazón no arrepentido. Judas tenía un corazón no arrepentido. A pesar de que Judas anduvo con Jesús día y de noche, de que escuchó sus sermones, oraciones, enseñanzas, y a pesar de haber recibido autoridad para echar fuera demonios y ver a Jesús obrar todos milagros y sanar toda clase de enfermedad junto con los demás apóstoles, el corazón de Judas era perverso. A pesar que vivió en ese círculo, a pesar que vio los milagros, a pesar que recibió el mejor seminario que ha existido en toda la tierra, que es el seminario del mismo Jesús a ellos, a los 12, a pesar de haber sido enseñado a orar y todo lo demás, él tuvo un corazón perverso y nunca se quiso arrepentir. Hay una parte en la Biblia donde dice que Judas se arrepintió. Ese texto no menciona un arrepentimiento como realmente habla genuino. En un estudio de ese texto habla que él se remordió
la conciencia, que él tuvo remordimiento en su conciencia, que no es lo mismo que arrepentimiento, que son dos cosas muy diferentes. El arrepentimiento es un don que Dios lo da. Y cuando alguien se arrepiente de verdad, aflora, ¿qué cosa? Frutos de arrepentimiento. No un remordimiento que te pueda hacer llorar, gritar, desesperarte. Ese es el remordimiento, no va a haber frutos. Cuando hay un arrepentimiento sincero y profundo, hay frutos. Ese fue el primer error de Judas. Un corazón no arrepentido. Nunca quiso pedir perdón, nunca se arrepintió de lo que estaba haciendo, nunca se arrepintió de robar, ni nada por el estilo. Número 2. Segundo error de Judas antes de entregar a Jesús. Ambición por las cosas terrenales. Judas tenía ambición por lo terrenal, por el dinero, por las cosas de este mundo. Como hoy en día hay mucha gente, incluso gente que llamarse cristianos, que tienen esa ambición por las cosas terrenales y no miran las cosas celestiales. Judas nunca se convirtió de corazón. Miren acá algo interesante. Judas nunca se convirtió de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos entrar en el tema que siempre se debaten, en el tema de la salvación. Si se pierde o no se pierde la salvación. Creo que Judas es un claro ejemplo. Y un ejemplo muy, muy, muy concreto de que la salvación no se pierde. Judas no perdió la salvación, sino Judas nunca tuvo salvación. Porque su corazón era perverso de un inicio. Nunca, su vida nunca cambió. Solo vivía de apariencias. No es que perdió la salvación, sino nunca la tuvo. A excepción de los 11 que sí tenían salvación. Tal como Jesse, el criado de Eliseo en el Antiguo Testamento, pasó algo similar también, tenía este hombre. Judas tenía ambiciones terrenales y estaba dispuesto a ser infiel a Dios por un poco de gloria y de posesiones. Mira, él estaba dispuesto a ser infiel a Dios por un poco de gloria y de posesiones. Hoy en día, ¿cuántos en el mundo, cuántas personas están dispuestos por un poco de dinero, por ser corruptos, por robar? Incluso gente por no sé, tratar de conseguir cosas de manera ilícita. Venden su primogenitura por un plato de lentejas, por un poco de dinero, o por bastante, no importa, pero ninguna cantidad de dinero puede ser comparable a la salvación y al amor de Dios en la vida. Judas por ese dinero lo vendió porque quería dinero y posesiones. Recuerden que la Biblia tuvo dinero. Con ese dinero compró una posesión. Imagínense. Dice, estaba dispuesto a ser infiel a Dios por un poco de gloria y de posesiones. Eso habla en Mateo 26, 14 al 16. Eso sí lo voy a leer. Mateo 26, 14 al 16. Más arriba de lo último que hemos hablado. Dice: ese mismo día Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo: ¿Cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Miren, buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Judas amaba al mundo, era ambicioso, no le importaban los 11 más, no le importaba su propio maestro, solo quería la posesión. Hoy en día, ¿cuánta gente ambiciosa hay en el mundo? ¿Cuánta gente que es posible de matar a sus hermanos por plata o posesiones materiales? Que no le importa incluso dejar en la calle a sus hermanos con tal de quedarse con todo. ¿Cuánta gente hay así hoy en día? ¿Cuánta gente hay así hoy en día? Judas amaba al mundo y las cosas más que a Dios. Él amaba las posesiones terrenales
amaba el pecado del mundo más que a Dios. El apóstol Juan nos dice que el que ama al mundo y las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Y si no me equivoco, eso dice en 1 Juan 2:15. Y si no me equivoco, hay un texto también, si no me equivoco, es en 1 o 2 de Corintios, donde dice: el que no ama a Jesús o a Jesucristo, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Algunos se preguntarán. Anatema significa maldito. ¿Qué quiere decir? El que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. El que no ama a Jesús, sea un maldito de Dios. ¿Amas a Dios? Este texto es muy fuerte, pero es la realidad. Número 3. ¿Qué errores más cometió Judas antes de entregar a Jesús? Tenía ambición por el dinero, lo hemos visto. Era ambicioso, quería todo para él. Era ladrón. Traicionó a su maestro por solamente 30 piezas de plata. Y acá quiero compartirte algo y enseñarte algo. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto es el valor de 30 monedas de plata hoy en día en dólares? En ese tiempo el 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. Y eso habla en Éxodo 21:32. ¿Saben cuánto valía 30 monedas de plata hoy en un valor actual en dólares? ¿Saben cuánto valía? Valía valorizado entre 12,000 y 15,000 dólares hoy. Esas 30 monedas de plata valían entre 12,000 a 15,000 dólares. Judas vendió a Jesús por 12,000 dólares o hasta 15,000 dólares, podemos llamar máximo el valor. Lo vendió a su maestro por ese dinero nomás. ¿Tú venderías al maestro por ese dinero? ¿O por más? ¿O por 1 millón? ¿O 2 millones de dólares? Ponte a pensar. Judas traicionó al maestro entregándole a las autoridades y líderes judíos de su tiempo para que lo mataran. Qué interesante estudiar esto, hermanos, acerca de la vida de este hombre. Como lo dije en un inicio, no muchos hablan la historia de Judas. Solo hablan lo básico, que era de los 12, entregó a Jesús y se ahorcó y se murió. Nada más hablan de Judas. Por eso quería compartir hoy acerca de Judas, porque él fue el que entregó al maestro. Y hay mucho que aprender de su vida. No de lo malo, sino de lo bueno. ¿A qué me refiero con lo bueno? Me refiero de los errores que él cometió, de los pecados que cometió, de todo lo malo que hizo y lo que tuvo, para que tú y yo aprendamos a valorar lo que tenemos de Dios. Los beneficios que Dios nos ha dado. El primero, ser llamados hijos. Ahora vamos a ver los errores de Judas después de entregarlo. ¿Cuáles fueron los errores? Número 1. No se arrepintió de su pecado. Judas no se arrepintió. Ya habiendo cometido eso, tuvo remordimiento de conciencia, pero nunca se arrepintió. Miren, si él se hubiera arrepentido, si Judas se hubiera arrepentido, hubiera venido postrado a Jesús o clamado a Dios por perdón. Miren, Judas y Pedro estuvieron en la misma condición. Los dos eran culpables de alta traición. Uno lo vendió, otro lo negó. Aunque tú no me creas, ellos dos estaban en el mismo nivel de pecado. No es que Judas estaba por encima de Pedro, no, estaban en el mismo nivel. Traicionaron a su maestro. Pero entonces, ¿por qué Pedro fue perdonado y Judas no? Porque Pedro, dice la Biblia, que lloró amargamente y creyó en el perdón. Judas no creyó en el perdón y no pidió perdón. Solo tuvo remordimiento de conciencia. Solo tuvo remordimiento de conciencia y vio lo más fácil, matarse.
Si Judas hubiera arrepentido, hubiera sido otra la historia. Pero no lo hizo. ¿Ustedes creen que si Judas hubiera pedido perdón y hubiera clamado, no lo hubiera perdonado Dios? Está en la duda, porque no sucedió. Dice la Biblia que cuando Judas vio que Jesús iba a ser condenado, miren, a muerte, sintió arrepentimiento por su pecado. Ya dije que ese arrepentimiento no tiene nada que ver con un arrepentimiento como el que Pedro obtuvo, sino fue un remordimiento que tuvo. Dice acá, el arrepentimiento de Dios nos lleva a la salvación. Entonces Judas no fue salvo, no lo llevó a la salvación. Tuvo un remordimiento de conciencia, como hoy en día muchos cometen pecados, le remuerde la conciencia, porque la conciencia es el primer juez ahí, en nuestra mente. Nos remuerde la conciencia, pero no nos arrepentimos, porque no hay frutos de un clamor sincero a Dios, o de realmente de una humillación a Dios. El arrepentimiento de los hombres es remordimiento, ya lo dije hace rato. Ese es el arrepentimiento que tuvo Judas. Ese fue un remordimiento, nada más. Sin salvación. Número 2. El segundo error que cometió Judas después de haber entregado a Jesús. No volvió a buscar el perdón de su maestro. En el desespero del momento y en la confusión en que se encontraba, Judas tomó el camino equivocado en todo lo que hizo. En todo lo que hizo tomó el camino equivocado. Letra A. Dentro del número 2, letra A, vamos a ver esto. Judas prefirió correr al templo físico, porque fue al templo físico y devolvió el dinero. Judas prefirió correr al templo físico, o sea, el templo físico de piedras, y no al templo espiritual que era Cristo, por medio del cual podemos tener acceso al Padre. Judas buscó la ayuda en el templo físico, incluso de los fariseos, diciendo, ¿qué he hecho? En vez de acercarse al templo físico, hubiera buscado el templo espiritual que es Jesús, y que solamente Jesús podía haber llevado al Padre a él, pero no lo hizo. Letra B. Judas se dirigió a un monte para tomar su propia vida en vez de correr al monte donde Cristo moría para que él tuviera vida. En vez de que Judas hubiera corrido al monte, al Gólgota, donde Jesús estaba siendo crucificado, y clamar por perdón, prefirió irse a otro monte donde compró el lugar y se ahorcó y murió. Y letra C, con esto termino. Judas subió y se colgó de un madero y murió sin perdón. Por sus pecados, en vez de correr al madero donde Cristo fue colgado para traer al mundo perdón por sus pecados. 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22. Dice así: si alguien no ama al Señor Jesucristo, ahí está el texto que dije hace rato de anatema. 1 Corintios 16, 22 es: si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Yo por mi parte oro al Señor Jesucristo y le digo, ven Señor nuestro. En la Reina Valera dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Creo que está más claro que el agua, ¿verdad?
Si tú no amas al Señor, la Biblia te llama que eres anatema, eres maldito. Hablando de Judas, hemos aprendido mucho, ¿sabes? Y debemos valorar y no caer. ¿Alguna vez has traicionado a Jesús? ¿Alguna vez con tus hechos has traicionado al Maestro? ¿Con tus palabras o pensamientos has traicionado o lo has negado incluso? ¿Alguna vez con tus actos has dicho, no lo conozco, no lo amo, indirectamente? ¿Sabes una cosa? Si lo has hecho, arrepiéntete. Pídele perdón. Jesús mismo dijo, cualquiera que hablare mal del Padre tendrá perdón. Cualquiera que hablare mal del Hijo tendrá perdón. Pero cualquiera que hablare mal del Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en esta vida ni en la venidera. Abre tu corazón y pídele perdón al Señor este tiempo. Y que la vida de Judas te haya enseñado a valorar. Judas fue conocido como el traidor en toda la historia. ¿Sabes una cosa? No sé cuántos aquí presentes o los que verán han sido llamados traidores. ¿Qué es un traidor? Es aquel que está en un bando y no es fiel, pero también coquetea con otro bando, el bando enemigo. O lleva información de un lugar al otro o viceversa. Es un traidor. Me acuerdo en la época antigua, en los castillos, los reyes tenían gente de confianza, gente que estaba decidida a dar su vida por el rey. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el rey? ¿Por el rey de reyes? ¿Estás dispuesto a ser fiel todos los días de tu vida? ¿O has estado traicionando al rey, coqueteando con el otro bando también? ¿Alguna vez has vendido al Señor por dinero? ¿Has negado al Señor por dinero? ¿Alguna vez has negado al Señor por no perder tu trabajo? ¿Alguna vez has negado al Señor por no defender? ¿Alguna vez has negado al Señor diciendo, no, eres cristiano, no, bueno, no tanto, no? ¿Alguna vez en donde estudias te has avergonzado de decir que eres creyente o hablar de Jesús? ¿O en tu trabajo? ¿O en la calle? Muchos ven a Judas como la peor cosa, pero muchas veces muchos hemos caído en el lugar de él. En algún momento. Pero hemos obtenido perdón por la gracia de Dios que se derrama en nuestras vidas. Y con esto termino. Medita en tu corazón cómo estás caminando y a dónde vas a llegar. Si tú no eres creyente, yo te invito a abrir tu corazón al Señor. ¿Por qué? Porque la única salvación es a través de Cristo, pero tiene que haber un arrepentimiento según Dios. Así que a ti que no eres creyente dirás, pero yo soy católico, soy así. Dios no se está llamando a ser parte de una religión, porque la religión no salva a nadie. Jesús es el único que salva. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ven a Jesús para que Él te pueda llevar al Padre por su sangre preciosa, que nos limpie y nos lava de todo pecado. Es tiempo de valorar, es tiempo de darnos cuenta que la situación actual es un mensaje de Dios a la humanidad, de que la humanidad debe volverse a Él y arrepentirse. Muchos creen que acabando la cuarentena el coronavirus se va a terminar. No es así.
No es así. Muchos creen que bajando la cima, nivelándola, va a desaparecer el coronavirus. No. Esto puede durar hasta un año, ¿saben? Puede durar hasta un año. Hasta que encuentren la cura. Puede ser también eso. O primeramente, aunque puedan encontrar la cura, ¿sabes? Como creyentes, más que la cura, esperar la cura, debemos esperar que el Señor aplaque la ira y pueda detener este virus. Porque Él lo puede hacer. Así que Dios te bendiga y medita la vida de Judas en tu vida. Y aprende para que no caigas en los errores que él cayó. Y al final y te sorprendas algún día que estés delante de Dios y te diga: yo no te conozco. Imagínate. Así que medita en tu corazón y ponte a pensar las cosas. Si eres cristiano, tienes que reflejar frutos de arrepentimiento. Si no lo eres, no habrá frutos en un árbol estéril. Es así de simple. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Tú que estás viendo, tú que vas a ver. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los que están viendo. Señor, yo te quiero pedir por mucha gente que está contagiada con este virus. Por su alma te pido, antes que por su cuerpo físico, por su alma. Por la salvación de su alma. Te lo rogamos, Padre amado, y te pedimos, Señor, que tengas misericordia aún de nosotros. Y perdona, Señor, si en algún momento hemos reflejado un corazón perverso y malo. O ambicioso quizás. Ten misericordia, Jesús, y habla a nuestro corazón, Señor. Y gracias por este tiempo, Padre. Y consuela a aquel que está triste, a aquel que está llorando, porque tu palabra le ha hablado al corazón. El que esté triste, el que esté llorando, no es malo en realidad, es algo bueno, porque eres tú, Señor, el que está hablando a su corazón, sensibilizando su corazón, para que pueda oír tu palabra y arrepentirse, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Quiero orar, como siempre lo hago, por cada uno de los que se han conectado. Albert, Dios te bendiga, a ti y a tu familia allá en Chimbote. Hermana Sofía, que Dios le bendiga a usted, a su esposo, allá a todos los hermanos allá en Tacna. Que Dios lo bendiga y lo guarde todo mal. Gita Taipe, que Dios te bendiga, hermana. Saludos a la iglesia allá Tabernáculo en Arequipa. Alex, que Dios te bendiga, varón. Medita en tu corazón, hermano. Toma decisiones buenas y busca al Señor con todo tu corazón. Justin Morales, que Dios te bendiga, hermano. Igualmente el saludo. Dios te bendiga, varón. Sigue buscando al Señor y sigue fortaleciéndote en el poder de Él. Uber, Señor, siga hablando a su corazón de Uber. Gracias por la vida de este varón y que puedas hablar profundamente a su vida. Meilín, gracias por la vida de Meilín. Gracias por su salud, por sus padres. Y que esto ayude a meditar, no solamente viendo el video, sino que cada palabra lo mediten en casa. Cada texto bíblico lo mediten. Te doy gracias por Fabián, Señor, por todo lo que está pasando, Señor. Sé tú ayudándolo, Señor, a él, a su familia, tomando control de toda la situación. Muchísimas gracias, Padre, también te pido por hermano Pedro Quintana. Dios te bendiga, Pedrito. Dios te bendiga, amigo, hermano, líder de la escuela pastoral. Dios le bendiga, hermano, a usted, a su familia. Y gracias por compartir estos videos también. Señor, gracias te damos, Señor, y te pedimos a cada uno que puedan compartir los videos a sus amistades en el Facebook, en el Messenger. Compártanlo para que ellos también reciban palabra. Aún no sean cristianos, mejor todavía. Y por último te pido por William, Jesús, te pido por mi primo allá en Huancayo, por toda la familia allá. Señor, que esta palabra esté hablando al corazón de William. Que le esté hablando al corazón de Willy para que él también medite, para que él también se dé cuenta de muchas cosas y valore también a la familia y ame
a su familia más de lo que ama ahora. Ayúdalo, Señor, a él, a toda la familia, guárdalo de todo mal y que tu palabra pueda llegar a sus corazones de cada uno de la familia. Muchísimas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén. Y bueno, simplemente agradecerles, hermanos, por la sintonía. Agradecerles y bueno, decirles que mañana seguiremos con estos mensajes. Hoy un poco más de tiempo me he tomado, pero era necesario para poder aprender, ¿sí? Que Dios te bendiga. El día de mañana estaremos conectándonos otra vez más. Les pido sus oraciones. Oremos por toda la gente que está sufriendo esta enfermedad, este virus en su vida. Gracias por el tiempo. Mi ruego es a ustedes, por favor, compartan el video. Compártanlo a amistades suyas. La palabra no debe cerrarse solamente entre cristianos, sino debe llegar a personas que no son cristianas. Porque más que pensar en el bienestar del físico, es ver su bienestar del alma, su salvación. Así que tomemos esa decisión y hagámoslo, ¿sí? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y su paz alumbre su corazón. Si está triste, fortalece, Señor, al que cree, confía en ti de corazón. Gracias, que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana, a las 8 de la noche el día de mañana, así que no se olvide. Dios les bendiga.